senadora por el Frente de Izquierda, Violeta Gil. Bueno, Violeta, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. La primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿por qué decidiste ser candidata? Bueno, para los compañeros que somos militantes del Partido Obrero, los escenarios electorales, las etapas electorales, son un escenario que sin lugar a dudas nos permiten desenvolver una política que es la que nosotros desarrollamos de manera cotidiana, una política socialista, y explotamos nuestra intervención en las elecciones sobre todo para poder organizarnos con los trabajadores. Esa perspectiva, es decir, el hecho de explotar un proceso electoral con un propósito sobre todo organizativo, es decir, de desarrollar las fuerzas que los trabajadores necesitamos para después conquistar las reivindicaciones que tenemos pendientes, nuestros intereses, es algo que nosotros desenvolvemos todos los días. Y los militantes del Partido Obrero encaramos y abordamos las elecciones desde esta perspectiva. Entonces elegimos a nuestros candidatos y los elegimos mediante plenarios y asambleas que son instancias y escenarios de deliberación de la militancia que no se llevan adelante de un momento a otro, sino que se preparan sobre la base de documentos políticos en los que discutimos cómo entendemos nosotros la etapa en la que intervenimos y sobre la base de eso, con qué compañeros queremos nosotros desarrollar esta campaña. Y en el marco de esta etapa y de estas elecciones hemos llevado adelante el 8 de junio de este año pasado una conferencia electoral acá en la provincia de Salta, en donde hemos no solo elegido a nuestros principales candidatos para las elecciones ahora nacionales, sino también que hemos avanzado en elegir a nuestros candidatos para las elecciones provinciales que se vienen dentro de muy poquitito. En este escenario y en esta conferencia electoral mis compañeros han votado y han resuelto por una amplia mayoría que yo sea precandidata en este escenario como senadora nacional, que sin lugar a dudas es un enorme desafío, no solo desde el punto de vista personal, sino por supuesto también político, porque vamos a representar y públicamente y en toda la provincia problemas y planteos políticos que no solo afectan a los salteños, sino que nos afectan a todos los argentinos en un escenario de bancarrota económica como la que atravesamos. Así que este es el propósito, este es el motivo por el cual en este escenario, por las tareas políticas que tenemos, yo soy precandidata. Violeta, me imagino que dentro de la plataforma de lo que ustedes plantean es la defensa del trabajador, lo dicen muchas veces, pero me gustaría que me hables de esas propuestas, ¿no? Recién decías del escenario económico en crisis. Bueno, me gustaría que me hables de llegar al Senado, ¿qué plantearías para los salteños? Bueno, mira, sin lugar a dudas, un tema que es caliente, que le va a tocar discutir al Senado, pero lógico que también a los diputados, va a ser la reforma laboral. Es un problema clave. ¿Por qué la reforma laboral? Porque hoy en día el conjunto del proceso político y económico en la Argentina está siendo tutelado por organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional en particular, que es el que está diagramando, podríamos decir, todo el plan económico que ha fracasado del gobierno de Macri, pero es el que está garantizando una política de ajuste brutal y es el que además exige y le reclama a todos los candidatos de la burguesía, Macri, Pichetto, Fernández, pero también Labaña, Urtubey, que de ser ellos ganadores, independientemente de quién sea, se garantiza en la Argentina una reforma laboral, una reforma jubilatoria que vaya a terminar de liquidar conquistas laborales y derechos laborales que son históricos en nuestro país. Hagámonos una idea. Hoy la Argentina, con los niveles de inflación que tenemos, el valor del crédito, la tasa de intereses en el crédito, si continúa en estos términos y en estas condiciones, lo único que garantiza es una parálisis mayor. La industria está completamente paralizada, tenemos una capacidad productiva del 50% de lo que efectivamente la Argentina podría producir y se están ampliando cada vez más los despidos, las suspensiones de trabajadores, se adelantan vacaciones, etcétera. Entonces, en estas condiciones, efectivamente lo que el fondo reclama es la destrucción del valor del salario de los trabajadores para, sobre la base de eso, recomponer una tasa de ganancias. Los militantes del Partido Obrero, llegado al Congreso de la Nación, pero no solo llegando al Congreso de la Nación, sino desde hoy y mañana mismo y pasado, tenemos que discutir y aprovechamos estas elecciones para discutir con los trabajadores cómo hacemos para organizarnos y enfrentar esa batalla que vamos a tener que librar, que va a ser una batalla del conjunto de la clase obrera, no solo de los trabajadores de una rama de la producción. Los docentes, en el caso de Salta, están dando cátedra en ese sentido, porque su reclamo salarial
pone en jaque toda la política de ajuste que ha desarrollado el gobierno de Urtubey, el pacto fiscal, la timba financiera, exenciones enormes a grandes grupos económicos, y sobre la base de eso colocar el salario de los trabajadores del Estado como factor de ajuste, ¿sí? Nosotros lo que estamos planteando justamente es que todos los trabajadores del Estado en Salta tenemos no solo que apoyar la lucha de la docencia, sino sumarnos con nuestros propios reclamos, porque si ganan los docentes, y encima si ganan antes de las elecciones, estamos demostrando que este es el camino y que no tenemos que esperar hasta octubre para dejar de sufrir la agonía de la destrucción del salario que estamos viviendo. El ingreso de los compañeros del Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad en el Congreso de la Nación, en el Senado, en mi caso, por ejemplo, va a ser sin lugar a dudas un refuerzo a toda esta pelea que estamos dando hoy, que ya la estamos dando. ¿Sería un rechazo contundente a la reforma laboral y previsional, o se trataría de llegar a acuerdos y tal vez conseguir mejoras, como vos decías? No, sin lugar a dudas. En estos términos, es decir, una reforma laboral que está colocada en función de esquilmar todavía más las condiciones de vida de los trabajadores, por parte nuestra va a recibir un rechazo absoluto. Y no solo por parte nuestra, sino que vamos a intervenir desde allí, y como lo hacemos hasta en el último Consejo Deliberante, en donde hemos conquistado una banca de los trabajadores, lo hacemos sobre la base de ganar a los trabajadores a intervenir con nosotros. Porque nosotros somos voceros de trabajadores en el Parlamento. Los trabajadores realizan una delegación de su capacidad de intervención, de su poder, pero nosotros entendemos que los trabajadores tenemos que poder actuar, y para eso nos tenemos que organizar. Entonces nuestros voceros serán nuestros voceros en el Parlamento, pero detrás de nuestros voceros tiene que haber una movilización, y tenemos que conquistar sindicatos y los tenemos que poner al servicio de esta pelea. Mira, el sindicato del SUTNA, dirigido por compañeros del Partido Obrero, en todo el país, ha conquistado un aumento del 67% en la última paritaria. Eso es un norte para todos los trabajadores. Tenemos que recuperar nuestros sindicatos, llevarlos adelante sobre la base de la deliberación de las asambleas, de los cuerpos de delegados, y sobre la base de eso reorganizar el conjunto de las relaciones políticas y económicas en nuestro país. Eso es el esfuerzo, esta es la tarea que tenemos los militantes del Partido Obrero, y explotamos o aprovechamos estas elecciones para discutir todo esto con los trabajadores, porque en las actuales condiciones económicas, insisto, en la Argentina, con la bancarrota a la cual hoy nos han traído quienes gobiernan este país, que lo han cogobernado en común, porque Macri solo no ha podido hacer todo esto, frente a esta situación, quienes hoy se postulan como los principales candidatos con chances de ganar las presidenciales, no van a tener condiciones para abrirnos un curso de salida. Y te hago la última antes de que lleguemos. También es muy posible que se trate la ley del aborto. Quería saber qué opinión tenías personal o dentro del Frente, ¿no? Bueno, los compañeros del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad somos todos militantes por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para las mujeres, pero no solo eso, sino la educación sexual integral, científica y laica en todos los niveles de la educación, algo que no se aplica en nuestro país y en nuestra provincia. Los jóvenes, digamos, solos los estudiantes y solas las estudiantes están reclamándole al gobierno de Urtubey que se tiene que garantizar de inmediato la garantía de esta ley, porque es fundamental. El Estado, es decir, nosotros como sociedad tenemos que abandonar una orientación y una política que es arcaica, que es condenar a niñas a que sean madres. Eso es una condena, eso es una tortura que se está viviendo en nuestra provincia, que se están condenando a niñas a ser madres justamente porque no se aplican derechos que son elementales y que ya ha conquistado el movimiento de mujeres. Nosotros nos apoyamos en una tendencia extraordinaria. La lucha del movimiento de mujeres es la expresión de la enorme tendencia a la rebelión que hay en este pueblo contra quienes hoy en día gobiernan. Y en el Congreso, pero fuera también, y día a día nos organizamos para arrancar el aborto legal, sin duda. Bueno, hasta acá llegamos. Un mensaje, Violeta, para este 11 de agosto. Bueno, sin lugar a dudas, el voto al Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, la organización con los compañeros del Partido Obrero, va a ser la única alternativa que tengamos para organizarnos, prepararnos para enfrentar la próxima etapa.